Se reunieron los ex colaboradores del presidente Piñera junto a la ministra Javiera Toro para entregar un plan de ayuda al gobierno por la reconstrucción en las zonas afectadas tras los incendios en la región de Valparaíso. Vamos a conocer los detalles del encuentro. Conversamos a esta hora con Carla Rubilar, ex ministra del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo está, Carla? Bienvenida. Hola, buenas tardes, gusto saludarle. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por la conexión, Carla. ¿Qué tono predominó en el encuentro y, en concreto, qué propuestas se pusieron sobre la mesa? Sí, bueno, yo creo que esta fue una reunión de Estado. Hemos ido nosotros a cumplir el último mandato, el último encargo del presidente Sebastián Piñera antes de morir. Un tema muy relevante para todos nosotros, y lo que hemos hecho es finalmente entregar un plan robusto y una estrategia consolidada y seria de reconstrucción, además de levantar varias inquietudes y propuestas de mejora al respecto de lo que son los sistemas de alerta temprana y también de las ayudas sociales tempranas, ya sea para las familias como para las pymes, con colaboración público-privada. Nuestro foco era contribuir con un insumo, insisto, fuera serio, con sentido de urgencia, que permitiera, ojalá, al gobierno entregar una propuesta a la brevedad para poder resolver el dolor de las familias de Valparaíso. ¿Y qué recepción tuvieron del gobierno actual? Yo tengo que decir de que una buena recepción. La verdad, desde el primer minuto que el presidente Sebastián Piñera le propuso la ayuda, entregar esta ayuda al presidente Boric, desde ese primer contacto que tuvo la ministra Toro con nosotros, ha sido una buena recepción. La verdad es que estamos agradecidos de la acogida que ella, como ministra, y por supuesto la subsecretaria Elgueta de Vivienda tuvo con esta propuesta. Yo creo que también ellos pudieron ver cuál era la seriedad de la propuesta. Estas no son lineamientos, no son titulares, es un plan robusto en materia de reconstrucción, y esperamos de verdad que les sirva de insumo para poder presentar a la brevedad el proyecto final, el que es responsabilidad de este gobierno, porque cada minuto que pasa, cada día que pasa, por supuesto que es más sufrimiento para las familias. Y cuando hablamos de reconstrucción, Carla, ¿qué medidas en concreto se ponen sobre la mesa? ¿Qué medidas están dentro de esta propuesta? ¿Se habla también de mejorar, por ejemplo, la planificación territorial de las zonas afectadas por los incendios? Así es, y yo le agradezco esta pregunta. Nosotros obviamente entregamos un plan de reconstrucción, y quiero decir de que hemos entregado una estimación con sistemas geográficos, mapas satelitales, imágenes de 7.104 viviendas afectadas. Por supuesto que hay un margen de error porque hay algunos datos que nosotros no tenemos, a diferencia del gobierno. Eso se va a ir perfeccionando cuando terminen las fichas, ¿no es cierto?, que se están realizando de FIDE y de Vivienda 2. Pero nosotros tenemos una estimación con estos sistemas geográficos de referencia. A su vez, el porcentaje más elevado de cuáles son los campamentos, dentro de esos campamentos, cuáles son los campamentos que se pueden radicar, es decir, urbanizar y quedar en mejores condiciones en el mismo lugar, y cuáles son aquellas viviendas que no podemos mantener en ese lugar y que hay que relocalizarlo. Eso lo entregamos lugares fiscales, terrenos fiscales donde podrían construirse las aldeas transitorias como las que se hicieron en el 27F. Hablamos de tener los jardines infantiles de la reconstrucción a la brevedad, de estos jardines y escuelas modulares que se utilizaron en el 27F, con lugares determinados, unos centros de atención al vecino para poder coordinar la ayuda social, pero también la ayuda en salud mental, la contención emocional, y 3 lugares específicos donde se puedan poner las unidades de seguridad, con terrenos, canchas y lugares específicos también para que se puedan habilitar estos espacios que fueron muy exitosos en procesos de reconstrucción anterior. Dos cosas, Carla. Primero, yo le decía, eso es clave, por ejemplo, para entregar certeza a la población afectada por la emergencia. Me refiero a que mientras se desarrollan los trabajos de reconstrucción estén en un lugar seguro. Por eso yo le decía, es clave un campamento transitorio, y esperamos pronto tener novedades respecto a los terrenos que estarían disponibles para poder llevar a cabo aquella labor. Lo otro que le quería preguntar, ¿cuánto cuesta esta propuesta que ustedes entregan hoy al gobierno actual? Sí, nosotros hicimos una estimación de un plan de reconstrucción a 4 años, que tiene diferentes hitos, está detallado al respecto de cómo se inicia y cómo termina. Estos 4 años cuestan una estimación de 742 millones de dólares. Estamos hablando de la erradicación de los campamentos, de la relocalización de otros campamentos. Carla, estamos con un problema en la conexión, lo vamos a solucionar para restablecer la conversación. Ahí está nuevamente Carla, la escuchamos. Se había interrumpido por algunos segundos la comunicación, la escucho.
Sí, perdón. No sé si nos escuchan bien. La estoy ¿Sí? escuchando. Perfecto, gracias. Estamos obviamente haciendo un trabajo de diseñar finalmente dónde los campamentos se pueden radicar con todas las obras de urbanización que son necesarios para poder avanzar también finalmente la propiedad del suelo, que es vital para que las familias confíen en el proceso de reconstrucción que se va a hacer, la relocalización en los lugares que son de riesgo y por los cuales no podemos volver a construir ahí, todos los sectores de clase media donde no hay un daño de la urbanización propiamente tal, y podemos empezar la reconstrucción de las viviendas, donde hemos dado recomendaciones, por ejemplo, de las viviendas industrializadas o incluso la autoconstrucción asistida con financiamiento de un subsidio que les permite una asesoría en esa materia. O sea, nos hemos puesto en todos los casos de los lugares de las esfuerzos que se deberían hacer para la reconstrucción, como si este plan de reconstrucción, José Miguel, fuera de nuestro gobierno. Hemos entregado un plan de reconstrucción en estrategia, tal cual como si hubiésemos estado nosotros gobernando, en un esfuerzo de que le vaya bien a este gobierno, porque finalmente son las familias que lo están pasando mal, aquellas también que perdieron un ser querido y por lo tanto ese daño nunca se va a recuperar. Podemos hacer un esfuerzo entre todos de aminorar un poquito este dolor y este daño tan grande a esas familias. Por supuesto, ahí debe estar la prioridad de todos ustedes, de todos los políticos, el bienestar y entregar certezas a la población. Respecto a Alerta SAE, ¿cuáles eran las principales inquietudes del expresidente Sebastián Piñera? Mire, la verdad es que el presidente Piñera estaba muy preocupado desde el inicio de la emergencia respecto de si el sistema de respuesta temprana había estado acorde. Y cuando se empezó a saber de la cantidad de fallecidos, la pregunta que obviamente él se hacía es: ¿el sistema está operando de la mejor forma posible? El sistema de alerta, ¿no es cierto? Usted sabe que eso se consolidó en el año 2012 en un aprendizaje de lo que era el terremoto y el tsunami, y fue un gran avance en ese momento. Y la pregunta era si ahora estaba lo suficientemente actualizado y acorde para enfrentar los desafíos, por ejemplo, en temas tan complejos como son los incendios forestales, donde dependemos, por ejemplo, de los vientos, ¿no? Y las vías de evacuación no son siempre las mismas, van a depender obviamente de hacia dónde se desplaza el incendio o no. En ese sentido, el presidente estaba muy preocupado si estas alertas, si este sistema SAE no debía modernizarse. Desde el año, si no me equivoco, fines del 2021, había una propuesta de avanzar en la tecnología que costaba 3.000 millones de pesos, donde pudieran tener más caracteres, donde también no solamente fuera la mensajería, sino que la televisión, la radio y otros. Ese era uno de los temas de preocupación y entregamos propuestas en ese sentido. Y por supuesto, si el COGRI, antes COE, estaba efectivamente funcionando con la descentralización que correspondía. Entonces, estas fueron las inquietudes que nosotros trajimos a través de Cristóbal Mena, puestas también en un documento, en una minuta, a fin de que podamos avanzar y mejorar todo lo que es el sistema de alerta temprana, que es tan vital para salvar vidas. ¿Y quedaron en acuerdo de volver a conversar con las autoridades actuales? Mire, la verdad es que para nosotros es súper importante decirles que este plan de reconstrucción robusto es un plan que está a disposición completa de las autoridades. Ojalá lo acojan de la mejor manera posible. Creemos que hay varias respuestas en la experiencia que hemos tenido como gobierno. Esta es una experiencia acumulada de muchos años que se pone a disposición del gobierno del presidente Boric, pero es el gobierno del presidente Boric quien va a determinar si acoge o no estas medidas y si las implementa o no. Son ellos, evidentemente, quienes están gobernando, claro, y son los responsables de esta reconstrucción. Nosotros estamos súper disponibles a profundizar en el documento, a aclarar las dudas, a ver los alcances de los números, de los diagnósticos y de las propuestas entregadas. Pero también entendemos, de forma muy respetuosa, que son ellos quienes finalmente van a comandar la reconstrucción y lo que se hace o no se hace, Carla, de lo que nosotros creemos que es un buen proyecto de reconstrucción. ¿Y qué han podido conversar, sí, claro, con su sector, con parlamentarios de Chile Vamos? Y le pregunto esto con el objetivo de mejorar el trabajo preventivo y que por supuesto se genere, luego del receso legislativo, un mejoramiento a la institucionalidad que tiene nuestro país en materia de incendios forestales. Sabemos que hay una ley que descansa hace mucho tiempo en el Congreso y que tal vez de existir hubiese generado imágenes como estas que no hubiesen sido tan lamentables, las imágenes como esta, o también por otra parte endurecer las sanciones, por ejemplo, a todas las personas que eventualmente estén detrás de una emergencia de estas características o derechamente de una catástrofe de estas características. ¿Han podido sociabilizar con parlamentarios de Chile Vamos y cómo cree todos estos trabajos coordinados pueden impactar la discusión política de aquí en adelante? Sí, de todas maneras, y qué bueno que usted haga hincapié en esto, porque en el terremoto y en el tsunami hubo un punto de inflexión, ¿no es cierto? Modernizamos el CHOA y hoy día tenemos un CHOA que es un ejemplo mundial.
Y efectivamente fuimos cambiando la institucionalidad, avanzamos hacia la ley de Senapred, estamos tratando de cambiar el switch de finalmente la inversión en prevención versus el gasto en respuesta. Que hay un estudio del Banco Mundial que hablan de cada peso que uno invierte en prevención, finalmente se ahorra en 4 pesos en lo que es el gasto de la respuesta, donde además cuando uno responde muchas veces ya cobró vidas y daños que son devastadores. Por lo tanto, la inversión que nosotros tenemos que hacer y este cambio en las políticas públicas es muy relevante. Todo eso fue aprendizaje del año 2010. Y aquí puede haber un nuevo punto de inflexión. Estamos hablando de una catástrofe que, insisto, y lo dicen los expertos, nunca son naturales. Los desastres no son naturales, tienen causa, ya sea que no hemos construido bien una ciudad o no hemos tomado las medidas preventivas que corresponden para hacer los esfuerzos en materia de alertas tempranas. En ese contexto en que no existen las catástrofes naturales, evidentemente que una ley que permita modernizar de mejor manera el sistema forestal o la nueva CONAF, o efectivamente sancionar de mejor manera, que hoy día estamos investigando si no tenemos aquí una acción concertada, ¿no es cierto?, de finalmente intencionalidad de los incendios forestales y que esto no termine siendo lamentablemente algo que no tenga ninguna sanción, ningún responsable. Bueno, eso es un esfuerzo que sin duda alguna el Parlamento debe realizar como lo hizo en el pasado, que este sea un punto de inflexión, y en eso yo veo a los parlamentarios de Chile Vamos muy comprometidos, pero no solamente los parlamentarios de Chile Vamos. Yo creo que el Parlamento en general entiende la importancia de avanzar y de sacar adelante aquellas leyes que puedan ser indispensables para prevenir hacia el futuro. Ojalá hubiese sido antes, eso sí, Carla, el avance de esta legislación en el Parlamento. Hemos estado viendo imágenes que realmente son catastróficas y estremecen. Por otro lado también, y capaz se pone en la discusión política durante las próximas semanas, llegar a una tipificación de incendio con resultado de. De hecho, el propio presidente de la República, Gabriel Boric, señalaba en jornadas anteriores, por ejemplo, que estamos en presencia de verdaderos homicidios a propósito de la gran cantidad de personas que han fallecido en los incendios de la región de Valparaíso. Carla, quisiera preguntarle también por otros temas. A un poco más de una semana de la lamentable muerte del expresidente Sebastián Piñera, ¿cómo cree va a impactar su fallecimiento en el tono de la discusión política, pensando en el regreso del trabajo legislativo en el mes de marzo y en una gran cantidad de temas sumamente importantes que tienen que discutirse? Por ejemplo, reforma previsional o incluso el pacto fiscal que ha propuesto el gobierno. Pues lo primero, el presidente Piñera era un gran demócrata, un hombre de grandes mayorías, le gustaba mucho el diálogo y construir grandes acuerdos, pero también era muy responsable en defender las ideas con mucha convicción. Y en ese sentido, yo espero de verdad que esta lamentable noticia del fallecimiento del presidente mejore la forma de dialogar y el tono del diálogo. Yo creo que en eso ha contribuido el presidente Boric con su discurso. ¿Y en el tono también han estado al debe en la actual oposición? Mire, yo creo que hemos tenido un país que está lamentablemente bastante polarizado. Y yo creo que eso no contribuye a que podamos ser capaces de sacar grandes acuerdos. Y yo creo que el tono tiene que cambiar, sin duda alguna, en el gobierno, que mandata, obviamente, que tiene que comandar y sacar adelante las reformas. Pero también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de finalmente generar un espacio de mayor entendimiento, y creo que es lo que la ciudadanía nos está pidiendo. Mayor unidad en el sector, sin lugar a duda, era una preocupación importante del presidente Piñera, y también una mayor conversación con el gobierno para ver si son capaces de sacar grandes acuerdos. En la reforma previsional, qué duda cabe, hay una conversación pendiente, hay un esfuerzo que tenemos que hacer. El presidente Piñera quería sacar adelante una reforma previsional, como 3 y 3. Pero obviamente quería, y él presentó una reforma previsional de 3 puntos de cotización individual y 3 puntos que iban a la solidaridad. Pero recordemos que en ese momento no existía la pensión garantizada universal. La pensión garantizada universal es lo mismo que 4 puntos a solidaridad. Por lo tanto, hoy día hay una discusión que es diferente a sí, cuando le entiendo el punto, Carla, pero en ese momento existía el pilar solidario y algunos pudiesen decir, bueno, ¿por qué no se fortaleció el pilar solidario? Sin embargo, pese a eso, el presidente Piñera apoyaba un 3 y 3. Es que en ese momento no existía la pensión garantizada universal. Hoy día nosotros estamos llegando al 90% de las personas mayores con una pensión solidaria a través de impuestos generales. Y por lo tanto la pregunta es si nosotros no deberíamos seguir haciendo ese tipo de esfuerzo en vez de hacer solidaridad a través de la clase media. Esa es la discusión que nosotros tenemos en este momento al respecto de lo que es la reforma previsional. Y la pregunta es, ¿por qué no avanzamos hacia sacar la pensión garantizada universal y llevarla a 250.000 rápidamente y avanzar en aumentar la cotización,
porque no hay ninguna pensión que vaya a aumentar si no aumentamos la cotización a través de los años. O sea, es imposible mejorar las pensiones si no aumentamos la cotización. Y en esa cotización la pregunta que hay que hacerse es si en los trabajadores formales, si en las personas de clase media, tenemos que hacer el esfuerzo de la solidaridad. Lo que nosotros creemos que ese esfuerzo solidario lo hacemos entre todos y los que tienen más aportan más, como se hace hoy día en la pensión garantizada universal. Diálogo sin lugar a duda, pero también para nosotros es muy relevante ser respetuoso de finalmente lo que la ciudadanía espera en esta materia, y ha sido bastante clara, y usted lo ha visto en muchas de las encuestas, que en materia de propiedad de los fondos de pensiones, esto es un tema muy vital para la gente. Bueno, así lo ha manifestado la ciudadanía, pero le insisto en el punto, en el gobierno del presidente Piñera existía el pilar solidario y pese a que existía el pilar solidario que eventualmente se pudiese haber fortalecido, igual el exmandatario apoyaba el 3 y 3. Ahora, sobre la misma le pregunto, han surgido también algunas voces que dicen ¿por qué no se reflota el proyecto del expresidente Sebastián Piñera en la discusión por reforma previsional? ¿Qué le parece aquello? Mire, nos parece súper interesante poner el tema del proyecto del presidente Piñera sobre la mesa, porque el proyecto del presidente Piñera no solamente hablaba del aumento de la cotización, muy vital y muy relevante para mejorar las pensiones, sino también el aumento de la competencia. Efectivamente, eliminar ciertos sesgos pro industria que finalmente ellos no se hacían responsables en ciertas pérdidas y obviamente la ciudadanía se sentía un poco desvalida en estas situaciones. Todo ese tipo de nuevas atribuciones, cambios en la industria, finalmente yo creo que también es un tremendo aporte que se tiene que poner en discusión. Por lo tanto, a nosotros nos parece muy bien que esté sobre la base el proyecto del presidente Piñera, entendiendo finalmente que hoy día, y quiero en eso insistir, porque es la realidad, más allá de lo que había pasado en ese momento del 3 y 3, que generó un acuerdo para sacar adelante una pensión garantizada universal, que equivale a 4 puntos más de solidaridad. Es como que hoy día nosotros hubiésemos puesto 4 puntos de nueva cotización que hubiese tenido solidaridad. Por lo tanto, las condiciones no son iguales que cuando el presidente presentó el 3 y 3, y creemos que en ese nuevo contexto el debate es diferente y finalmente es más honesto decir que las condiciones han cambiado, que la tasa de retorno de las pensiones es completamente diferente y que hay un esfuerzo que realizar con un mecanismo que ha funcionado y que podría ser ese un camino mucho más de consenso para poder avanzar en esta materia que le angustia a tanta ciudadanía. Y en otro tema de la contingencia, Carla, ¿usted está de acuerdo con Chile Vamos cuando pide el retiro de querellas en el contexto del estallido social y en el contexto de la pandemia? Mire, nosotros estamos muy agradecidos de las palabras del presidente Boric en el funeral de Estado del presidente Piñera. Creemos que son de toda justicia sus palabras. Entendemos incluso que le ha generado algunos conflictos dentro de su sector, por lo tanto lo valoramos aún más. Creemos que fue muy injusto lo que pasó durante el mandato del presidente Piñera y el reconocimiento de que el exceso de las querellas, de las acusaciones, de las críticas, finalmente no estuvieron acorde y que hay que cambiar el tono y la forma de relacionarnos para nosotros es muy relevante porque vienen del presidente Boric. Y en ese sentido, además se convierten en una suerte de verdad histórica, porque usted comprenderá que en 2 o 3 meses más el presidente Boric y sus colaboradores no pueden cambiar de opinión. Esto es realmente lo que pasó y nosotros lo agradecemos. Y en este contexto, claro que nos gustaría que no fueran solamente palabras, sino que también fueran acciones. Pero y que retiraran querellas, estas que fueron excesivas. ¿El gobierno en sí puede retirar querellas? Estamos hablando de querellas que en su mayoría fueron presentadas por organismos autónomos. Por eso, hay todo tipo de querellas, ¿no es cierto? Por supuesto, y usted tiene razón. Pero hay algunas que son colaboradores cercanos, incluso algunos que son miembros del gobierno. Yo creo que en ese sentido sería una buena señal que esas al menos se retiraran, porque quiero decirle que fue sería de toda justicia retirarlas, porque si hubo algo que lo reconoce la presidenta Bachelet, que le agradecemos también en su discurso, que al presidente Piñera le preocupaba enormemente era la protección de los derechos humanos en el marco del estallido social. Fue él el que llamó a la presidenta Bachelet, fue él el que llamó a Human Rights Watch, fue él el que se preocupó de que el INDH tuviera los recursos para poder enfrentar, fue él el que llamó efectivamente a que se hicieran las gestiones para que el Poder Judicial siempre estuviera muy preocupado en esta materia y se investigara todo lo que tuviera que investigarse. Entonces, si hay algo que duele efectivamente es que se haya cuestionado ese compromiso con la democracia y los derechos humanos por parte del presidente Piñera. Pero nos quedamos con la frase del presidente Boric. El presidente Piñera fue un demócrata de primera hora.
Y eso, la verdad es que el reconocimiento que se está haciendo hoy día nos llena el corazón. Y cuando habla de miembros del gobierno actual, al referirse a las querellas, ¿a quién se refiere particularmente? Bueno, tuvimos en algún momento, y no es desconocido, ha salido publicado, la ministra Javiera Toro fue una de Pero las ella retiró personas el que patrocinio, impulsó. dice, apenas ingresó al gobierno. Por eso, en ese tenor, algunos de los colaboradores que pudieran haber hecho eso en su momento, nos gustaría efectivamente que reconocieran que fue un error, y quienes pudieran estar asociados al gobierno y haber presentado querellas, nos gustaría efectivamente que se pudieran retirar. Y lo último, Carla, porque ya estamos en el tiempo, ¿cómo sigue su futuro político? Usted lo ha dicho en reiteradas oportunidades que se siente una heredera del expresidente de la República, Sebastián Piñera. ¿Cómo sigue su futuro político? ¿La vamos a ver, por ejemplo, disputando una comuna en las próximas municipales? Mire, yo le agradezco la palabra de la heredera del presidente Piñera. Yo creo que eso me queda un poquito grande, pero me siento muy orgullosa de haber sido parte de su gobierno. Para mí es un honor, es un privilegio. Yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Lo reconozco. Yo fui, soy y seré piñerista, y a mucha honra. Él fue muy importante en mi vida política, y yo creo que la reflexión que tenemos que hacer todos los que colaboramos o tuvimos el privilegio de conocerlo desde el punto de vista personal es preguntarnos dónde le gustaría al presidente Piñera tenernos en los desafíos futuros. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros, no solamente desde el punto de vista electoral, sino también en desafíos dentro de los partidos, dentro de los trabajos de la sociedad civil. Y ahí finalmente yo también estoy haciendo mi propia reflexión de dónde el presidente Piñera le gustaría haberme visto en lo que viene hacia adelante. ¿Puente Alto, por ejemplo? Bueno, la verdad es que yo soy una agradecida de la solicitud que se me hizo por parte de Renovación Nacional de pensar en alguna candidatura en la comuna de Puente Alto. Eso sería un orgullo enorme para mí, y es parte de lo que estoy en la reflexión y en la conversación de lo que viene. Ya pues, Carla, le agradezco la conversación sobre diferentes temas de la contingencia. Usted está en política hace tanto tiempo, así es que era una buena instancia para profundizar en lo que se viene, en las lecciones que se sacan luego de la emergencia en la región de Valparaíso, y también en cómo impacta en la discusión política el sensible fallecimiento del expresidente de la República, Sebastián Piñera. Muchas gracias, Carla, que tenga una buena tarde. No, yo le agradezco a usted el espacio, el tono, la forma, para nosotros es muy relevante, y queremos transmitir que estamos a disposición de la colaboración, porque creemos que el país y el presidente Piñera siempre puso a Chile primero. Así que muchas gracias también por su espacio. Muchas gracias, Carla, que tenga una buena